Damos gracias a Dios por este día, porque nos deja estar juntos en su presencia, porque nos deja alabarle, porque nos deja levantar nuestras manos. Hace un instante orábamos y pedíamos por personas que tal vez no saben ni lo que representa levantar sus manos al cielo dirigiéndose al Señor. Y hay algunos pocos que están en medio de todas esas naciones siguiendo a Jesús con todo el corazón. Unos poquitos, un grupo pequeño, tal vez más pequeño que el nuestro, pero que están tratando de servir y buscar a Dios con todo el corazón. El tema de esta mañana es: la clave es el aceite. Hemos estado compartiendo, hermanos, en diferentes cosas, pero en este último mes y medio yo en lo personal he estado hablando acerca del reino. Los hijos del reino es la serie en la que he estado compartiendo con ustedes y hemos estado viendo cosas relativas al reino. El pastor Ricardo también ha estado compartiendo cosas acerca del reino y la semana pasada escuchamos algo acerca de cómo Dios quiere traer su paz en medio de las situaciones de tormenta. Le invito a que esté ahí con su Biblia abierta en el libro de Mateo capítulo 25. Esta es la parte central, pero vamos a tomar 2 o 3 pasajes de la Escritura que están fuera de aquí. Mateo capítulo 25. Seguramente usted ha leído o ha escuchado alguna vez alguna predicación acerca de esta parábola de las 10 vírgenes. Y no quiero mencionarla completa, pero sí es importante que en esta mañana como iglesia del Señor podamos entender una cosa, hermanos. La clave de la vida del creyente es este aceite que está aquí representado. Esta semana iniciamos una serie con los jóvenes que se llama Amigo Invisible y precisamente habla acerca del Espíritu Santo y la necesidad que tenemos como iglesia de la presencia del Espíritu Santo. Y mire que no es algo que tenemos que buscar de una manera aislada, porque aunque algunos piensan que hay un momento donde hay un bautismo y hay toda esta manifestación del poder de Dios y se entiende que en ese momento el Espíritu Santo vino o se manifestó con poder a nosotros. Creo firmemente que Dios viene desde el mismo momento que abrimos nuestro corazón a Él. El Espíritu Santo está hablando en todo momento. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa y el que nos lleva a tomar la decisión de abrirle nuestro corazón a Jesús. El mismo Espíritu que estaba obrando en la creación, el mismo Espíritu que obró a través de cada uno de algunos de esos hombres que tenemos ahí en el Antiguo Testamento y donde aparentemente no había una manifestación absoluta a través de su Espíritu de Dios. Pero al final de cuentas estuvo actuando en cada uno de esos momentos de la historia. El Espíritu Santo sigue queriendo manifestarse a su iglesia. Inmediatamente después de la partida del Señor Jesucristo, después de sus apariciones a sus discípulos y de darle algunas encomiendas finales, el Espíritu Santo entra en ese tiempo de control y de manifestación a la iglesia. Y entonces vemos un libro de Hechos lleno de cómo Dios se manifiesta a través de su Espíritu. Y todas esas veces que vemos al Espíritu Santo obrando ahí en el libro de los Hechos, lo vemos actuando con poder, lo vemos dirigiendo a la iglesia, lo vemos manifestando su presencia, lo vemos también trayendo en algún momento juicio para aquellos que tratan de engañar al Señor. Vemos al Espíritu Santo tomando el control de la iglesia, ya que la iglesia le da la oportunidad al Señor de que éste ejerza control sobre ellos. Hermanos, en la iglesia del Señor tiene al Espíritu Santo como el guía, pero a veces la situación es que hemos solamente guardado el concepto y decimos: ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Alguien nos puede ayudar? Es Dios. ¿Quién más? ¿Cómo? La tercera de la Trinidad, el Consolador, ¿verdad? Ahí lo vemos en Juan. No les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Hermano, y la situación es que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas de una manera poderosa. La clave para la vida del creyente sigue siendo este aceite que necesitaron cada una de estas mujeres que Jesús habla en esta parábola. El aceite era la parte indispensable. Algunos piensan que solamente fue que se durmieron,
Algunos pudieran pensar que el asunto fue que estas mujeres que se presentan aquí, estas vírgenes, fueron insensatas, pero el asunto clave de la vida del creyente sigue siendo el aceite. Y el peligro, hermanos, que vive la iglesia es que podamos acostumbrarnos a los conceptos en nuestra mente, que podamos acostumbrarnos a los conceptos en nuestra cabeza y dejemos de experimentar el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y no porque Dios no esté manifestándose. Hemos escuchado en esta mañana 2 testimonios de cómo el poder de Dios se sigue moviendo. Y seguramente hay muchos más que están ahí guardados en las sillas de cada uno de ustedes. Pero el Espíritu Santo, hermano, quiere venir y hacer cosas que tal vez en este momento no estás viviendo. Quiere venir y remover las cosas que la iglesia necesita para poder afrontar cada uno de los momentos que viene. A propósito que hemos iniciado un proceso de edificación de murallas, de barda de nuestra iglesia, la clave de todo esto, hermano, no sigue siendo cuántas manos se levantaron para apuntarse para el blog. Aunque damos muchas gracias a Dios por todos los corazones dispuestos, porque sé que ha sido al final del día el Espíritu Santo el que le ha movido a. Pero vamos a ir precisamente al libro de Nehemías, capítulo 2. Si alguien lo tiene, por favor, lea el versículo 18. Con voz muy fuerte. La clave en el libro del Nehemías, hermano, es el poder del Espíritu Santo moviendo a la iglesia a edificar. La clave sigue siendo el aceite, ese aceite que en la Biblia es representado como la presencia del Espíritu Santo. Esa es la clave. Lo que Nehemías hace cuando se levanta y motiva al pueblo es decirle cómo la poderosa mano de Dios había estado con él. Es decir, lo importante no era que Nehemías tenía una posición de privilegio en el reino. No es que Nehemías era un hombre que hubiera estado tal vez más interesado que otros. Yo sé que seguramente antes de que viniera Nehemías hubo hombres interesados, pero algo sucedió que por algún motivo esta edificación no se había dado. Pero en el tiempo de Nehemías Dios permite que se levante este varón. Y Dios permite que se use su vida. Pero la clave, hermano, está en lo que Nehemías dice. Y él declara cómo la poderosa mano de Dios había estado con él. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta cualquier cosa que queramos hacer, y en este caso hablando de la edificación, la clave sigue siendo la presencia del Espíritu Santo en nosotros para edificar. Él es el que pone las fuerzas en nosotros. Él es el que pone el deseo de unirnos. Si usted sigue leyendo todo el pasaje de Nehemías, y el hermano Benjamín mencionaba un poquito de eso, cada una de las personas se levanta y empieza a edificar una al lado de la otra. Y ninguno empieza a decir, bueno, pues a mí nada más me toca este metrito y yo de aquí no me paso, le toca a él, y si él no lo hace, pues allá él. No, cada uno se levanta y en el poder del Espíritu Santo empiezan a edificar. Y no, si usted por ejemplo sigue leyendo por ahí el capítulo 3, 4, usted se va a dar cuenta, hermanos, que muchas personas no edificaron solamente el muro que correspondía a su espacio o a su casa. Usted se va a dar cuenta que estas personas empezaron a edificar aún en los espacios de otros, los espacios de los sacerdotes, los espacios de otros siervos. Y aún aunque hubo por aquí, se menciona un grupo de los tecoitas que no quisieron venir a edificar. El pueblo no empezó a decir ¿por qué no vienen? Y como ellos no vienen, yo no lo hago. Ellos se levantaron y lo hicieron, y aún lo que les tocaba a todo este grupo de líderes y de personas de los tecoitas, ellos siguieron edificando. Pero la clave de todo el asunto de la edificación, de levantar, de estructurar, de ponerle todo el empeño, es el Espíritu Santo, hermano. No podemos avanzar si el Espíritu Santo no nos dirige a la edificación. Y creemos, hablando de nuestra iglesia y de la barda que hemos iniciado, que el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia para hacer toda esta obra. Pero no solamente es una obra que está ligada a unas paredes. No solamente está ligada, hermano, a que estemos más seguros, porque si pasa alguien por ahí tirando balas, entonces la barda nos va a proteger.
No está ligado solamente a eso, hermano. Aunque uno de los propósitos de hacer la barda es que haya mayor seguridad para nuestras vidas y para los pequeños, es el Espíritu Santo el que nos da, hermano, la esencia y la seguridad en el Señor. Porque cuando este pueblo se levantó, también se levantaron los enemigos, y hubo un Sanbalat y un Tobías y un Gesem árabes que se levantaron para pelear en contra de la edificación. Pero si el Espíritu Santo no hubiera estado ahí, hermano, cuando vienen esas luchas, cuando viene esa oposición, entonces no sería posible permanecer y seguir edificando. Por eso es esencial, hermano, que el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestras vidas. No se puede levantar nada, ni en el sentido físico, ni en el sentido espiritual, si no es el Espíritu Santo el que está impulsando a la iglesia. Y tiene mucho más que ver con el concepto que tengo en mi cabeza y lo que estoy dejando que llegue al corazón, hermano. ¿Quién es o qué es lo que está edificando mi vida ahora? ¿Es el Espíritu Santo el que me está impulsando? El que me está levantando para edificar mi casa, para edificar mi relación con Él, para edificar mi vida. ¿Es el Espíritu Santo el que me está llevando a hacer la obra del ministerio? ¿Es el Espíritu Santo el que me está guiando en mi trabajo y en cada una de las cosas que estoy haciendo? Hermano, el Espíritu Santo quiere dirigir nuestras vidas, pero necesita personas, necesita una iglesia que esté dispuesta a dejarse dirigir. Es indispensable, hermanos, que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Hay otra parte que sucede en el libro de Mateo, capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Versículo 16 y 17 del capítulo 3, por favor. Alguien que nos ayude poniéndose de pie y leyendo en voz alta. Gracias, Benito. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si usted sigue leyendo el 4, inmediatamente después Jesús es llevado al desierto y empieza un periodo ahí de 40 días de ayuno, pero también de luchas, de ataques espirituales. Hermano, es el Espíritu Santo el que nos puede llevar a cumplir nuestro llamado, nuestro propósito. No sé de qué manera y en qué cosas está sirviendo al Señor en este tiempo. A veces quisiéramos tomar un año sabático, ¿no? Y decimos, ay, pues que ya lo haga otro, porque estoy un poco cansado. Y yo veo a Jesús, al menos en el tiempo que podemos ver retratado en la Biblia, y dicen que los evangelios retratan solamente algunos meses de la vida de Jesús, y Juan termina su evangelio diciendo: solamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean, pero si tratáramos de escribir cada cosa que Jesús hizo, no nos alcanzarían aún los libros de esta tierra para poder anotar todos los hechos de Jesús. Es decir, los evangelios no sé exactamente qué tiempo, pero solamente reflejan una pequeña porción, un pequeño tiempo de la vida de Cristo. Pero el asunto, hermano, es que si alguien puede llevar su llamado, su ministerio hasta el final, es solamente a través de la guianza y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, cuando sentimos que nos estamos cansando en lo que estamos haciendo, cuando sentimos que a lo mejor ya no lo hacemos con tantas ganas, cuando sentimos entonces que lo que hacemos nos pesa un poco más, esa es una señal de alerta que como iglesia tenemos que ver para decir: algo está pasando en mi corazón. Y muy probablemente eso está ligado a que necesito más de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y con esto no estoy diciendo que no haya momentos difíciles, que no haya momentos de lucha. Definitivamente que los hay. Y Jesús se encuentra después de su bautismo y esa manifestación del Espíritu Santo en manera de paloma. Y después de recibir ese tiempo y de cumplir ese momento, Jesucristo es llevado y empieza un momento de ataque, un momento de lucha, y en medio de esa búsqueda de la presencia del Padre en él y de que el Padre le lleve a sus propósitos, Satanás también pretende entrar y destruir el ministerio de Jesús aún antes de que este mismo inicie.
Es decir, hermanos, estamos constantemente atacados y probados en lo que estamos haciendo para servir al Señor. Cuando Dios nos llama a hacer algo, estamos siendo constantemente atacados para hacernos desistir de lo que hacemos. Por eso de pronto vemos en la iglesia personas que de pronto están sirviendo al Señor, y de repente parece que se dan un bajón y no los vemos ya tan seguido, o no los vemos tan seguido sirviendo, no los vemos tan involucrados. No siempre son las mismas cosas, pero una de las más comunes que nos pasa a los hijos de Dios es que en muchas ocasiones hemos dejado de meternos y de llenarnos con el Espíritu Santo para que Él nos siga impulsando. Porque este cuerpo, decía Pablo, se va desgastando. Este cuerpo se cansa. Las luchas que tenemos, las dificultades que enfrentamos nos hacen cansarnos. Y la única manera de prevalecer sirviendo y llegando al final y cumplir el propósito y el llamado que Dios nos ha dado es con la presencia del Espíritu Santo. Esto fue lo que hizo la clave y la diferencia en la vida y ministerio de Jesús. Jesús no hubiera podido llegar a la cruz sin la presencia de Dios, del Padre, del Espíritu en Él. Jesús no hubiera podido llegar hasta el final con todos los ataques, con todas las críticas, con todas las situaciones que estuvo enfrentando cada día, cada momento de su ministerio. Y aunque Jesús hacía cosas buenas, siempre estuvo de alguna manera Satanás tratando de destruirlo. Así que si usted se está levantando y haciendo cosas buenas para el Señor, ahorita que la hermana Sandra decía que Chema quería ser pastor, escuché muy pocos amenes. A lo mejor dijeron, ay, pobre Chema, la que le espera. Pero Dios quiere que se levanten más pastores, hermano. Dios quiere que se levanten así como los jovencitos que estaban aquí tocando también con su flauta y ¿qué es? También flauta transversal, algo así, ¿verdad? Gracias. Dios quiere que se levanten de este tipo de personas que quieran alabar, que quieran predicar, que quieran servir al Señor. Y ellos tienen que saber, como los que ya tienen más tiempo, que no se puede ir hacia adelante si el Espíritu Santo no está con nosotros. Un pastor no puede llegar hasta el final si el Espíritu Santo no nos está dirigiendo en sus propósitos. Cualquier persona que decide servir al Señor necesita de una manera inevitable que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en su vida, en cada instante de su vida, hermano. Amén. Pero a veces hemos pensado que el Espíritu Santo es para unos momentos, ¿verdad? Los momentos difíciles, los momentos duros, o los momentos donde todo, a veces también algunas cosas no están padres. Entonces ahí queremos que el Espíritu Santo se manifieste. Y a veces hemos olvidado, y decía en uno de los grupos que estuve de los jóvenes el viernes, decía, a veces nos hemos vuelto mecánicos. Y entonces las cosas que a veces no queremos orar aquí enfrente porque no sabemos qué decir. Y muchas veces no sabemos qué decir porque no hemos ido al cuarto secreto y ahí hemos buscado al Señor. Y entonces empecé a recordar que al principio, cuando conocí del Señor, 5 minutos se me hacían eternos. Ahí yo no hallaba qué hacer y estaba viendo el reloj. ¡Ay! Ya, 5 minutos, ya acabé. Pero después, en esa búsqueda constante del Señor, de pronto me di cuenta que ya eran 7 y dije, ay, ya llevo 7, qué padre. Y después vi que eran 10. Y después vi que fue media hora. Y después vi que fue 1 hora. Y después vi que fue 1 hora y media. Y que Dios nos da la oportunidad cuando nos estamos acercando de vivir en su presencia. Y esa es a la fuente a la que tenemos que recurrir, hermano. Yo no sé si estamos escuchando las mismas cosas que escuchábamos en esos momentos, cuando empezamos a caminar con el Señor, a buscar y empezamos a escuchar más y empezamos a hablar más, y antes que pensábamos que no había palabras y de pronto las palabras empiezan a surgir y el Espíritu Santo viene y empieza a tocar el corazón y nos empieza a renovar y nos empieza a transformar y sigue ese proceso en el corazón. Y a veces hubo un momento donde nos detuvimos. Y entonces, una de dos, dejamos de estar ahí en lo íntimo, en lo secreto. Y ahora también cuando nos llaman al frente, siempre nos sentimos que no estamos preparados. Y muchas de esas veces es porque no estamos llenando del Espíritu Santo.
Es cierto que cada persona tiene cualidades, que no todos son llamados a estar en público, algunas personas son más reservadas, pero todos, hermanos, somos llamados a buscar al Señor con todo el corazón. Y a veces también la otra parte es que hemos aprendido las palabras que tenemos que decir. Hemos aprendido las oraciones, ¿verdad? Sabemos decir: Padre, gracias porque estás con nosotros. Bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos. Señor, llénanos de tu presencia. Te pido por te pido por aquel. Gracias, Cristo. Amén. Y hemos aprendido las palabras que tenemos que decir. Pero no ha habido palabras frescas que vengan y nos dirijan. Si seguimos viendo la vida de Jesús, hermano, la vida de Jesús no solamente fue este tiempo en el bautismo, no solamente fueron los 40 días lejos de las personas, no solamente fueron estos días de ataque. La constante es, usted lo puede ver en los evangelios, es que muy de mañana se levantaba y estaba buscando el rostro de Dios. Y en la noche, cuando la obra terminaba, cuando la actividad se acababa, cuando ya no había más enfermos por los cuales orar, cuando ya no había más gente que alimentar, aun cuando los discípulos estaban ya cayéndose de sueño, entonces Jesús iba y empezaba a buscar el rostro de Dios. Hermano, la iglesia necesita recordar que la clave sigue siendo el Espíritu Santo, el aceite que Él quiere derramar en nuestras vidas para cumplir el ministerio. Si te has sentido cansado en lo que haces sirviendo al Señor, necesitamos venir delante de Él y preguntarle: Señor, ¿es que me falta más de tu Espíritu? ¿Es que necesito más de tu presencia? Porque ya no hago las cosas como las hacía antes. A veces no siento esas ganas y ese deseo. Al contrario, siento más ganas de no hacerlas que de hacerlas. Y muchas de estas cuestiones están ligadas a la parte de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hubiera sido de Nehemías, hermano? Regresando al pasaje que vimos inicialmente, si el Espíritu Santo no hubiera estado con él. ¿Qué hubiera sido si cuando se levantan esos enemigos, él da el paso y sigue adelante? Pero recuerde que Nehemías, después de algunos años, regresa según el tiempo que él había indicado, y cuando vuelve nuevamente a la ciudad, después de pedir algún tiempo más de permiso, se da cuenta que hay otra vez un desbarajuste. Y que los enemigos, inclusive el mismo Tobías, que se había levantado como enemigos, ya tenía ahí su recámara, ya tenía todas sus cosas en la casa del Señor. Y los sacerdotes no estaban donde tenían que estar. O sea, no es para jalarse los cabellos, no es para decir: oigan, no estamos viendo lo que Dios está haciendo. O sea, no estamos viendo lo que Dios ha sido capaz de hacer con nosotros. Y no nos dimos cuenta que ese Tobías era el enemigo. Y ahora ya lo metimos a la casa del Señor, y a los sacerdotes, que son los que tienen que estar ahí, los echamos de regreso a sus tierras. O sea, no es para que Nehemías hubiera dicho: no, hombre, yo me voy a regresar allá. Allá en el palacio yo tengo una habitación VIP. No tengo nada que estar haciendo aquí en este lugar. Pero ¿sabe por qué Nehemías no renunció y en lugar de jalarse sus pelos se los jaló a otro? Sí, ¿verdad? Porque dice que les arrancó el cabello de la barba y en lugar de los suyos lo hizo con otros. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué no renunció? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso cumplió su ministerio. ¿Quiere cumplir el llamado que Dios le ha dado, hermano? Uno que otro. ¿Quiere cumplir el llamado que Dios le ha dado? Espero que así sea. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano. De otra manera no podremos ir lejos. Vamos entonces a Mateo 25. Y lo voy a ir leyendo yo, porque voy a ir tomando algunos versículos solamente de este pasaje, de esta parábola. Porque entonces aquí nos encontramos con las 10 vírgenes. Jesús pone un ejemplo y dice: este es mi reino. Mi reino es así. Está ligado a 10 personas. Y de esas 10 personas hay 5 de ellas que son prudentes y 5 son insensatas. Pero ¿dónde radica la prudencia y la insensatez? En la cantidad de aceite que cada una toma. Dice que las prudentes toman suficiente aceite en su lámpara, pero además llevan una vasija extra por si la lámpara se apaga. Y las insensatas dicen: hombre, pues el maestro no se tarda tanto.
nos dijo que ya venía por nosotros. Entonces vamos a echarle nada más aquí aceite a estas lamparitas y seguramente antes de que se nos acabe el maestro estará de regreso. Entonces dice que en el camino estas mujeres que estaban ahí esperando al esposo les da sueño y se duermen. Y después de que se duermen y están ahí en la plena noche y que el aceite está ahí todavía dándoles alguna luz, entonces se escucha en el momento que ellas no esperan: ahí viene el esposo, recíbanle. Y entonces todas se despiertan de una manera rápida y al despertarse se dan cuenta que ya está casi terminado. La mecha, la luz está a punto de apagarse porque el aceite ya se ha terminado. Y las otras también se dan cuenta de eso, pero resulta que traían un Tupperware, ¿verdad? Y en el topper le habían echado aceite y entonces derraman el aceite que traían en el topper y sus lámparas quedan encendidas. Pero antes de que estas mujeres derramaran ese aceite, las mujeres que ya estaban terminando con lo suyo le dicen: por favor, regálenos un poquito. Al cabo que dijeron que ya viene. En ese instante le echamos y todo vamos a tener. Pero aunque se escuchó que ahí viene el esposo, nadie lo ve todavía. No saben si va entrando en la ciudad. No saben si ahí viene el esposo significa: ya nos dijeron que en 15 o 20 minutos llega, ¿verdad? O ya nos dijeron que ya viene en camino, pero no sabemos todavía en qué minuto exacto va a llegar el esposo. Solamente saben que por ahí viene el esposo. Y entonces estas mujeres pues son prudentes, dicen: no, mejor vayan ustedes, traigan aceite y entonces pues todos vamos a tener. Pero resulta que en lo que ellas van, a lo mejor algunos hubieran dicho: qué envidioso, ¿eh? Este no me quiere dar nada. Estas mujeres envidiosas que no quieren compartir de su aceite. Pero al final de cuentas corren y van, y mientras ya vienen de regreso corriendo se dan cuenta que el esposo ya llegó y está abrazando a las otras mujeres, y estas sí lo ven porque tienen su lámpara encendida y corren con él y lo abrazan y le dicen: te estamos esperando, Señor, qué bueno que viniste. Y entonces el esposo le dice: qué bueno que me han esperado. Oigan, ¿no había otras aquí con ustedes? Sí, Señor, pero fueron a traer más aceite. Bueno, vénganse ustedes, vénganse, vámonos, porque tenemos una fiesta pero buena y está preparado para ustedes. Y entonces cuando las mujeres llegan, usted sabe la historia y usted sabe cómo concluye. Le dice: no, ya no hay espacio para ustedes. O sea, tuvieron que haber estado ahí. O sea, ni siquiera hubieran dicho: Señor, espérame tantito porque voy al baño. No, tenían que estar ahí. Tenían que estar esperando. ¿Cuál es la clave de todo este pasaje, hermano? ¿Qué es lo que les permite aún a ser prudentes? ¿Qué es lo que le permite a estas mujeres, a estas que se fueron con el esposo, permanecer a su lado? Junto con las otras también tuvieron un momento de cansancio. También se quedaron dormidas algunos instantes de su vida, de su noche. También hubo dificultades para ellas. También se les acabó el aceite de las lámparas. Pero lo que los hace diferentes es que estas personas, estas mujeres estaban buscando la presencia del Espíritu Santo, y esta es la característica principal del reino. El reino al cual usted y yo estamos sirviendo, hermano, no es un reino enfocado solamente en las actitudes que una iglesia debe tener, canciones, predicaciones. El reino, hermano, está enfocado en la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Es el aceite en la lámpara, es la presencia, es la búsqueda, es esa constante emoción y anhelo por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que nos permite estar listos para cuando el esposo venga. Hermanos, no podemos permitir que el aceite que el Espíritu Santo ha derramado se nos acabe. No podemos descuidarnos, hermano, un instante, porque qué bueno fuera que Cristo regresara en un momento donde yo tengo el aceite, pero nadie me asegura si en ese momento donde yo me voy de picada, yo me empiezo a enfriar, yo dejo de buscar al Señor. En ese momento Cristo viene y mi vida no tiene la esencia, la presencia del Espíritu Santo en mí.
Es importantísimo, iglesia del Señor, que recordemos que el Señor viene el día y el instante que menos lo esperamos. Y su reino está caracterizado por el Espíritu Santo, hermano. Si vemos algunos pasajes más ahí, en otro momento voy a compartir de eso. Pero si usted se da cuenta, una de las cosas que identifica el ministerio de Jesús, ahí en el capítulo 4, por ejemplo, dice: desde ese momento Jesús empezó a predicar el evangelio del reino y empezó a sanar. Y muchas personas recibían sanidad, milagros, liberación. ¿Sabe por qué? Porque la característica de Jesús fue que en donde quiera que estaba, Él predicaba el evangelio del reino. Y una característica indispensable del evangelio del reino era la manifestación del poder y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esa es una característica del creyente. Pero a veces solo tenemos la característica y el concepto intelectual. Y el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay algo que no está permitiendo que Él se manifieste como quiere en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál fue la clave en el tiempo de Ezequías, en el libro de Reyes, con el profeta Elías y la viuda? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para la provisión, hermano? El aceite. El aceite en la tinaja de la viuda no escaseó, porque ella creyó, porque rindió y quitó su comida y se la dio al profeta y creyó en la promesa del profeta, y porque creyó en esa promesa el aceite no escaseó. Es que el aceite, es que la presencia del Espíritu Santo, hermano, no escasea nunca. Pero la iglesia del Señor necesita desear su presencia, anhelar su espíritu, buscarlo con todo el corazón. Si no lo estoy escuchando, yo tengo que venir nuevamente y volverme hacia Él, porque esta es la esencia del evangelio que predicamos y vivimos. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos lleva a permanecer hasta el final, y el que nos da las armas para luchar, y el que nos permite mantenernos sin salirnos del camino y entrar en cuestiones de herejía. El Espíritu Santo es el que nos dirige, hermano, y necesitamos acudir a Él. Si tuviéramos aquí un medidor de cómo está nuestra vida, qué tan llena está del Espíritu Santo, tuviéramos líneas ahí en ese tubo y pudiéramos medirnos, ¿dónde está nuestro nivel de búsqueda, nuestro nivel de audición, nuestro nivel de vista en cuanto a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros? Y ese es el reto de la iglesia. Hermano, cuando usted viene aquí a la casa de Dios, no se conforme con escuchar el mensaje. Necesitamos llevar nuestra vida a la palabra del Señor, al corazón de Dios, a escuchar su presencia y ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Dónde está mi relación con Él? ¿Lo estoy escuchando? ¿O empecé con 5, 10, 15, 20, una hora, pero ya voy de regreso? Después de una hora, ahí me quedé hora y media o 2 horas, y ahora ya empecé a regresarme, y ya empecé 1 hora, 50, 40, 30, 20, 10, 5, y estoy a veces como al principio antes de conocer a Cristo. Claro, ¿verdad? Pero ahora ya tengo tiempo, ya conozco la Biblia, me sé Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Samuel. Claro, ¿verdad? Ahora ya conozco las palabras que decir. Gracias. Tenemos que medirnos. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Estamos escuchando al Espíritu Santo? ¿Nuestro ministerio está permeado por su presencia en nosotros? ¿O nos hemos cansado? No podemos cansarnos, hermano, apenas vamos empezando las zanjas. ¿O nos hemos cansado en el ministerio? No podemos cansarnos, hermano, si apenas cumplí 37 años. Yo necesito decir como Caleb, cuando tengo 85, así me acuerdo de mí vigoroso, y así como estaba antes, así estoy ahora. ¿Sí, hermano, o no? Como la hermana Gla. Oiga, que lleguemos a nuestros últimos días o muchos años después de vivir y podamos todavía danzar delante de Dios, y que podamos escuchar al Espíritu Santo tan claramente y más claro tal vez como lo escuchamos al principio. Hermano, la clave de la iglesia, la clave del reino es la manifestación del poder del Espíritu Santo.
Y sabe, la carga es cuando de pronto preguntamos, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? Y entonces empezamos a voltear a la lona. Dios ha puesto una carga en mi corazón esta semana. Y ese ha sido este tema, el Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra relación, hermano? Necesitamos al Espíritu Santo para llegar al final. Esto apenas empieza. 5 años de buen pastor periférico. Uy, hermano, nos falta bastante camino por recorrer. Muchas almas que alcanzar. Muchas personas que necesitan de Jesús. Muchos pastores, misioneros, maestros, evangelistas, predicadores de todo tipo que se levanten de estas sillas. Apenas vamos empezando, hermano. ¿Está cansado? ¿No? O como unos 10 no, los demás yo creo que sí. ¿Está cansado? El pastor poquito, ¿verdad? Pero es por la zanja, no por lo otro. Hermanos, necesitamos levantarnos, pero no solamente con el impulso de nuestras ganas, no solamente con el impulso de nuestras fuerzas, porque sabe que esas se van a acabar en algún momento. Y hay días que no tenemos fuerzas. Tenemos que levantarnos con el impulso y el poder del Espíritu Santo. Ese es el que nos va a llevar al final. Ese es el que nos va a poner ahí en la fiesta. Ese es el aceite que si no se acaba, hermano, usted va a ser un hombre, una mujer que llegue al final de sus días y sea una persona llena de Dios. Ese aceite es el que nos sigue metiendo en el cuarto de oración y sigue trayendo palabras a nuestras vidas actuales, frescas, nuevas que el Señor quiere revelar a su iglesia. Necesitamos eso, hermanos. Si pensamos que podemos suplirlo con otra cosa, es tiempo de cambiar nuevamente nuestra idea. No se puede suplir la presencia del Espíritu Santo estando aquí sentado el domingo. Más bien, venimos aquí porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y cuando le abrazamos y cuando le decimos, por ejemplo, acá voy a mi tocayo Armando que está aquí por primera vez. Debe ser bueno, se llama Armando, ¿verdad? Cuando le decimos algo a estas personas visitantes que se queden, que les amamos, que Dios los bendiga, hermanos, el Espíritu Santo necesita abrazarles porque Él es el que les puede convencer que están en el mejor lugar. Amén. Y es el Espíritu que mora en usted y en mí. Póngase de pie, por favor. La clave, hermanos, de la iglesia del Señor sigue siendo el aceite. Mientras el aceite no cese de la tinaja, entonces va a seguir habiendo provisión. Mientras el aceite no deje de encender la lámpara, entonces va a seguir viendo luz, va a seguir viendo dirección, va a seguir trayendo a nuestras vidas seguridad. Mientras el aceite siga encendiendo la lámpara, estaremos listos para recibir al esposo. Pero si nuestro aceite se ha apagado, si estamos aquí hoy mismo sentados y no escuchamos nada, no sentimos nada, no pensamos nada, no estamos siendo impulsados a ir más allá, entonces tal vez es una señal de que el aceite necesita empezar nuevamente a llenar nuestra lámpara para que arda y nuestras vidas sean levantadas y motivadas a edificar, a plantar, a seguir, a caminar, a ser discípulos, a hacer la obra del Señor y establecer el reino. Ese es el llamado para la iglesia hoy. Hermanos, si el aceite no está fluyendo en su vida, es importante que hoy vengamos delante del Señor y le digamos: Señor, necesito tu aceite. Es importante, ayer decíamos a las mamás, papás, por favor, oren por sus hijos. Veo en los jóvenes de nuestra iglesia una necesidad tremenda del aceite del Señor. Abrumador, hermano. Necesitamos el aceite del Señor. Los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia, tienen que venir mucho más porque sus papás los traigan aquí. Tienen que venir apasionados por el Rey, dispuestos a servirle con todo el corazón, anhelando su presencia. Ahí se sientan los chicos y ahí los vemos platicando. ¿Sabe por qué? Necesitamos del aceite del Señor.
Y no porque los quiera quemar. Adultos necesitamos del aceite del Señor. Cuando uno se para aquí adelante se ve todito. Se ve el que cabecea, el que se duerme, el que platica, el que se levanta y se sale 24 veces a la hora del sermón. Todo se nota desde aquí. Necesitamos el aceite, hermano. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Realmente queremos más del Señor, hermano, porque esta es la parte elemental de la iglesia. Y si queremos que nuestros hijos salgan de las condiciones en las que están luchando, si queremos que nosotros adultos salgamos de esa lucha, de esa tristeza tal vez, de ese conformismo, de esa a lo mejor a veces falta de deseo de seguir al Señor, de caminar con el Señor, de orar por otros en el Señor. Cada una de esas luchas que enfrentamos, desde los más chicos hasta los más grandes, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos que al salir de este lugar, hermano, usted vaya a su casa y se meta en su cuarto y busque al Señor con todo el corazón. Y que mañana usted tome una decisión. Y así como cuando empezamos, cuando recién conocimos a Cristo, y que aunque sea 5 minutos estemos allá adentro y se hagan eternos, empecemos a hacer algo para estar en la presencia del Señor. Mucho más en su palabra, mucho más en su presencia. Dios quiere hacer cosas grandes a través de su iglesia, pero no puede hacerse si no es a través del Espíritu. Las emociones se acaban, las fuerzas se acaban, el deseo se acaba, el dinero parece que también a veces se acaba, las luchas a veces vienen, pero el Espíritu Santo sobre nosotros hace la diferencia y nos lleva a alcanzar sus propósitos. Y yo quiero que estemos orando, pero quiero que vengamos al frente también los que quieran. Y pidamos: Espíritu Santo, yo quiero más de tu presencia. Anhelo tu presencia, Señor. Yo necesito más de ti. El Espíritu Santo está sobre Buen Pastor Periférico. Está sobre su iglesia. Es la iglesia la que tiene que venir y probar. Es la iglesia la que tiene que venir y pedir: yo quiero más, Señor. Es cierto, he recibido mucho hasta hoy, pero no quiero llegar al final de mis días aparentemente con el vuelo que ya traigo, con lo que ya sé, con lo que ya conozco. Quiero ir al final lleno, con la vasija llena, con su presencia, pudiéndola palpar. En algunas de las visitas que realizamos, alguien decía: es que hemos visto de todo en el pasado. Hemos visto no haber dinero y Dios traer dinero. Hemos visto pan y Dios traer pan. Y es que la provisión de Dios no ha faltado, hermano. Y déjeme decirle que si buscamos o no el Espíritu Santo, Él va a seguir trayendo su provisión sobre usted, porque no puede cambiar su esencia. Él es Dios proveedor y hace proveer. Provee, trae lluvia sobre los justos y los injustos. Dios no va a detener su provisión, hermano. Pero que estemos bien en provisión no significa que no necesitemos al Espíritu Santo, que va más allá que una provisión física. Por favor, no midamos nuestra llenura de Dios si tenemos pan en la mesa o no. Sin duda alguna es algo que tenemos que agradecer, hermano, pero Dios va a traer la provisión. Por favor, no se conforme con esa provisión del Señor. El dinero, el trabajo va a llegar. Lo hace sobre los que no creen en Él. Pero sobre su iglesia está reservado algo que no está para todos, y esa es la presencia del Espíritu Santo. Esa sí solamente es para su iglesia, para los que han aceptado, para los que creen, para los que le buscan con todo el corazón, para los que lo anhelan, para los que lo desean, los que dicen: quiero más, Señor. No importa si ya 30 años caminé contigo y he recibido de esto. Yo quiero más, yo necesito más. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor.
Algunos de nosotros nos has dado el privilegio de cumplir años esta semana. Otros de nuestros hermanos en lo que va de este año. Otros cumplirán en la semana siguiente, Señor. Pero ¿qué vamos a hacer con los años que nos quedan de vida, Señor? Yo deseo que mi aceite nunca se acabe, que mi lámpara esté llena. Señor, permite que tu iglesia, Buen Pastor Periférico, pueda permanecer encendida. Que tu aceite, Señor, traiga la renovación, la libertad, la sanidad, la unción. Que tu aceite se derrame desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Que no sea lo mismo seguirte hoy a ti que lo que fue antes, Señor. Una aventura apasionada más cada día. Un anhelo más fuerte que el que tuve ayer. Una pasión más ferviente. Oh Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Señor.